Hoy le vamos a presentar a un gran célebre de la hermenéutica. Este señor fue un filósofo, un teólogo. Estamos hablando de Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, que nació en Breslau en el año de 1768 y murió en el año de 1834. En su planteamiento, yo lo diría más bien un planteamiento teórico. Este célebre de la hermenéutica la define como la comprensión y la interpretación. Él la define como la comprensión e interpretación. Él aborda el arte de la interpretación, tanto gramatical y de la interpretación técnica, que en la actualidad se podría decir que es llamada ya psicológica. Psicológica se podría decir. Él habla también de la hermenéutica romántica. Él fue un gran exponente de la hermenéutica romántica. Esta la definía él como el arte del comprender, del saber, del pensar. Pero para ir más allá, primero que todo debemos comprender y saber qué se entiende por hermenéutica. Y la definición es muy clara y muy sencilla. Es una ciencia general de la comprensión. El ideal hermenéutico de la construcción. La construcción puede ser de un texto o de un discurso. Propone el autor que, más allá de la materialidad de las partes del texto, se debe de ir o avanzar hacia la construcción de elementos creadores del autor, lo que el autor piensa. Se debe hacer una investigación completa con todas sus partes. La tarea de la hermenéutica consiste en hacer una construcción completa de todos los procesos y de las actividades de composición que el autor ha desarrollado para su creación. Con esa premisa podemos estar hablando de la génesis de la comprensión. ¿Qué es la génesis de la comprensión? Es la invención del autor, lo que el autor tenía en mente. Para desarrollar este procedimiento, el autor ha propuesto dos métodos. Uno es el gramatical, el otro es el adivinatorio o psicológico como tal, porque no necesariamente se trata de hacer o aplicar métodos hermenéuticos a documentos de difícil comprensión, sino que se debe hacer un proceso mental. El método gramatical histórico significa llegar a comprender algo utilizando una serie de conocimientos singulares que son comparados y no conducen, pero que no conducen a la expresión total del texto. Para eso debe ir de la mano con el segundo proceso, que es el psicológico. El método adivinatorio o psicológico se define como la intuición inmediata. Es aquel que busca comprender inmediatamente lo individual. Entonces los dos, como vemos, van de la mano. El proceso gramatical, que no llega a una aclaración total del texto o una interpretación del texto como tal, pero se debe de acompañar con el proceso gramatical para su total interpretación. Estos dos procesos van de la mano y llevan a dos momentos, a un momento objetivo y a un momento subjetivo. El momento objetivo, estamos hablando de la parte gramatical del texto, y el subjetivo está llevando a la parte psicológica. Para el autor, estas dos
aparte son fundamentales para la interpretación en la parte de la investigación de la hermenéutica. Bueno, en primera medida se había hablado de la hermenéutica o definición de hermenéutica de Friedrich Schleiermacher. En segundo punto se habló de la estructura o metodología de Friedrich Schleiermacher en cuanto a la hermenéutica. En tercer punto vamos a hablar de lo que tiene que ver con la doctrina de Friedrich Schleiermacher. Tenemos la hermenéutica de Friedrich Schleiermacher, la cual interpreta el alma, o mejor dicho, lo sociológico, desde el entorno de la religión, donde él trata de entender y separar la religión del cristianismo. Él trata de entender los misterios de Dios y el alma. Con esto divide o genera tres ramas fundamentales para su análisis, las cuales son el explicar, el interpretar y el comprender. Entonces, para ello debemos de entender que Schleiermacher toma el concepto de hermenéutica del horizonte o de la tradición teológica, no de una tradición filosófica. Oiga muy bien, es un concepto el cual él toma de una teología, de ese mismo estudio que realiza. Schleiermacher logra crear una doctrina, y esta doctrina se logra con el cómo comprender y encontrando los límites del comprender, lo cual era el gran problema y el elemento pivote, el elemento principal o esencial. Y es así como Schleiermacher menciona que la comprensión se logra o es posible con el arte de pensar, con el lenguaje, es decir, el pensar filosóficamente cómo se ha producido un texto, cuál es la génesis de la creación de ese texto, y finalmente el lenguaje, el cual cobra más importancia para Schleiermacher porque es el lenguaje quien nos da el entendimiento, dado que la intención de lo dicho es lo que nos da un malentendido o un entendimiento adecuado.